buenas tardes y bienvenidos. Nos encontramos en un lugar absolutamente espectacular. Estamos en la sede del Real Aeroclub de Navarra, en el aeropuerto de Noain, en un lugar donde habitualmente viajamos. Y hoy vamos también a ofreceros a todos los que nos acompañáis aquí en directo y en vivo en este salón improvisado, en un lugar tan especial. Y también a quienes nos estáis siguiendo a través de Clubhouse, os vamos a ofrecer un viaje muy especial. Estamos en la segunda edición de la serie de tertulias que organiza la CEN, la Confederación de Empresarios de Navarra, este año con la colaboración de CEIM y de la Universidad Pública de Navarra y con la financiación del programa Lidera del Servicio Navarro de Empleo. Alguien se va de viaje, nosotros también. Hoy estamos aquí y en estos días, en estas tertulias, en la primera que tuvo lugar, por cierto, en el Estadio del Sadar, otro lugar increíble, para acercaros testimonios y compartir experiencias, con el objetivo de fomentar e impulsar la creación de nuevas startups a través de la inspiración, desde la promoción de los emprendedores locales que nos van a transmitir experiencia, como digo, vivencias, pero sobre todo y fundamentalmente valores y formación a través de sus palabras. Hoy vamos a poner el foco en la casuística de las startups con una facturación de entre 1 millón y 5 millones de euros y conoceremos su funcionamiento y los retos a los que se enfrentan día a día. Por eso hoy contamos con la presencia de Antonio Cantalapiedra, que es co-founder y CEO de Buniverse, que es la primera solución digital que facilita el reembolso de tax free y que ha sido reconocida como una de las mejores ideas y premiada como la mejor app tax free de España y de Bélgica. Ahí es nada, Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme, todo bien de momento. Placer tenerte aquí, Antonio. Voy a saludar también a Javier Fernández, que es co-founder y CEO de QNAC Technologies. Es especialista en sistemas de monitorización de la calidad del aire y en detectores de emisión de CO2 para, fundamentalmente, reducir costes, medir el impacto ambiental y mejorar la gestión de empresas y organismos. Javier, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, bienvenido. Aquí a mi lado está Ana Monreal. Ella es co-founder y directora de operaciones ENIAR. ENIAR se dedican a desarrollar soluciones globales de movilidad que conectan entre sí diferentes sistemas informáticos de una empresa. Son, por ejemplo, expertos en desarrollo de software industrial. De alguna forma podemos también decir que son quienes utilizan o quienes saben utilizar la tecnología avanzada para aumentar la realidad y la visión artificial. ¿Cómo estás, Ana? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Un placer tenerte aquí. Igualmente. Y allí está alguien a quien también es un placer para mí dar la bienvenida a este encuentro, Patxi Larumbe, co-founder y CEO de Cocus. Cocus es una compañía tecnológica que tiene como misión revolucionar la alimentación a través de soluciones que son disruptivas desde el minuto 1 para la industria, saludables para el consumidor y sostenibles para el medio ambiente. ¿Cómo lo hacen? Sirviéndose de la bioimpresión y la robótica. Patxi, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Que parece que vienes del futuro, pero no, vienes del presente y también nos lo vas a contar. Muy bien. Vamos a empezar con un ejercicio muy sencillo, pero al mismo tiempo, bueno, que nos va a poner a todos ya en la pista de lanzamiento de este encuentro. Vamos a hacer un elevator pitch. Yo creo que muchos de quienes nos estáis viendo, escuchando aquí en sala y al otro lado de las pantallas, conocéis que es un ejercicio en el que en 2 minutos nos tienen que seducir, nos tienen que enamorar, nos tienen que convencer. Si fuésemos un inversor o alguien que tiene que poner dinero y que tiene que apoyar de una manera o de otra, o un cliente potencial de vuestra empresa, ¿qué nos diríais? Así que, sin más dilación, yo, uno tras otro, os voy a dar 2 minutitos de máximo para que vendáis de la mejor forma posible a un cliente potencial, a un posible colaborador, vuestra empresa. Comenzamos con Antonio Cantalapiedra. ¿Estás listo, Antonio? Sí. Venga, al ascensor, cuando quieras. Bueno, pues el mundo del tax free, estamos hablando de un mercado, hasta la llegada de Buniverse, pues un mercado caro e ineficiente, un mercado de más de 60 billones de dólares solamente en Europa. Y bueno, pues ya sabemos las cifras de turismo a nivel internacional, pero sobre todo en Europa pues tenemos Francia, España liderando pues la llegada de turistas, sobre todo antes de la pandemia. Ahora tenemos que mantenerlo y mejorarlo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues reduciendo sobre todo la burocracia en los aeropuertos, en las tiendas, generando una mejor densidad en las ciudades. ¿Cómo? Con Buniverse, que es la primera solución que utiliza Machine Learning para el reembolso de los impuestos en tiempo real. Con 3 clics y a través del móvil
puedes obtener tus impuestos y todo tipo de cashbacks, que son básicamente descuentos asociados con este tax free, que en el fondo son descuentos pagados por los estados, que mejoran, atraen turismo de alto valor y mejoran sobre todo pues, las ventas en los retailers, en las tiendas. Perfecto. Un minutito, Javier. Muy bien. Yo creo que nos ha encantado y sobre todo nos ha convencido. Pero vamos a escuchar a Javier. Javier Fernández, ¿estás listo para tu elevator pitch? Sí, nosotros... Cuando quieras. La empresa se fundó en 2012 y nosotros realizamos dispositivos y soluciones para poder monitorizar y digitalizar el medio ambiente. En particular, tenemos una línea para todo lo que sea poder medir en ríos y sistemas relacionados con las aguas, estén donde estén, de forma remota, y otra relacionado con conocer lo que estamos respirando y los gases que hay en la atmósfera, que pueden ser debidos a contaminantes o a olores, ¿no? Por ejemplo, en los puertos tenemos una bastante entrada porque los barcos contaminan mucho y ahora somos capaces de medir cuál es el barco en particular que está produciendo una contaminación determinada. En las industrias, en las plantas de agua que producen olores y generan impactos en las comunidades cercanas, podemos actuar gracias a estos equipos con mayor precisión y rapidez. Y en particular, por ejemplo, en las ciudades también, y actualmente estamos monitorizando el volcán de Palma, las emisiones que produce el volcán en la población cercana, ¿no? Y gracias a esta tecnología, que antes no era posible, pues somos capaces de ponerle números a lo que estamos respirando. Muy bien. Otro minuto. Muy bien empleado, además. Ana Monreal, ¿estás lista? ¿Preparada? Cuando quieras. Muy bien. Bueno, pues en IAR lo que hacemos es, como bien has explicado, desarrollar software industrial. Esto parece como muy obvio, puede haber muchísimos tipos de software y os lo voy a explicar con un ejemplo, ¿vale? ¿Cuál es nuestra diferenciación? Principalmente lo que intentamos es hacer un software muy sencillo, de manera que el usuario, tanto de pie de máquina, un jefe de mantenimiento o un mando intermedio, nos da igual a cualquier tipo de cargo, sea capaz de forma instantánea y muy rápida de acceder a determinada información que necesita en ese momento, por ser quien es y por estar en el estado o en la situación en la que esté. Siempre nos gusta hacer el símil de que todos tenemos en el bolsillo un móvil. Entonces sería tan sencillo como yo, por tener alguna aplicación de las nuestras, sacaría mi móvil en plena fábrica, en producción, y introduciendo mis datos o sin introducirlos, ya veríamos, tendría esa información que yo necesito. ¿Cómo? Sin reinventar la rueda. Ahí queremos hacer mucho hincapié. Lo que hacemos es conectarnos a sistemas que ya existen en las empresas o desarrollar otros sistemas en paralelo que igual no se tienen en la empresa. Lo que nos permite reducir muchísimo esos desperdicios, ¿no?, que muchas veces llamamos de tiempos que no aportan ningún valor añadido dentro de un proceso en una organización, y por otro lado conseguimos optimizar también esa experiencia de usuario con el resto de las aplicaciones que ya utiliza. Entonces, históricamente hemos hecho mucho producto personalizado porque las empresas piden muchas veces exactamente lo que ellos quieren y eso poco a poco hemos madurado hasta un producto mucho más estandarizado. Y me aprovecho para decir con orgullo que muy recientemente nos nombraron de una revista pues en el top 5 mundial en una de nuestras líneas de desarrollo de producto y la única empresa europea en una búsqueda de más de 120 empresas por el mundo. Entonces, algo estaremos haciendo bien. Ana, has utilizado muy bien, y ahí, on time, tus 2 minutitos. Perfecto. Que nos Gracias. lleva al ascensor de Pachi, que está listo. Ya veo que muy concentrado para seducirnos con esa idea que nos lleva al mundo de la robótica, entre otras cosas. Cuéntanos, Pachi. Bueno, en Cocus lo que estamos haciendo es diseñar los alimentos del futuro. Y los diseñamos mediante alta tecnología, sobre todo la impresión 3D. Construimos impresoras que hacen cosas fascinantes. Tenemos impresoras de chuletones, impresoras de gambas, estamos trabajando con una impresora de salmón, son líneas industriales. Nuestros clientes son las grandes corporaciones alimentarias con las que ya tenemos contratos a nivel mundial. Tenemos un equipo de biotecnología que lo que hace es diseñar las formulaciones y los productos. Un equipo de bioingeniería y de ingeniería 3D que construye las máquinas y diseña el software y el hardware que vendemos mediante licenciamiento y con unos royalties. Y luego lo que hacemos es investigar intensamente sobre cómo vamos a resolver los retos de la alimentación en 2050, ¿no? En muchos sitios donde no va a haber proteína suficiente y nosotros proponemos esos retos a las grandes corporaciones alimentarias. El último reto en el que estamos es uno muy chulo, que estamos en contacto con la Agencia Espacial Europea y estamos diseñando
una impresora 3D posible alimentaria para los viajes que se van a hacer a Marte, porque hay una gran necesidad de cómo nutrir a esos astronautas que van a estar 2 años sin poder ver a su familia, y hay unos hándicaps bastante interesantes. Y esto es lo que hacemos en Cocus. Las caras de expectación, a pesar de las mascarillas, yo lo sé. Después habrá tiempo para las preguntas, para que a cualquiera de nuestros invitados les planteéis dudas, cuestiones, algo que os interese, pero ahora me toca a mí preguntar. Así que, si os parece, vamos a conocer en profundidad cómo es vuestro día a día, cómo habéis llegado a donde estáis. No ha sido fácil, seguramente, pero nos interesa también hacia dónde vais, ¿no? Y cuáles son vuestros retos de futuro. Antonio, Javier, Ana, Pachi, vamos a comenzar por cuáles serían las principales palancas que os han llevado hasta donde estáis, ¿no? ¿Cómo lo habéis hecho para crecer en el tramo de 1 millón a 5 millones? Que no tiene que ser nada fácil. Antonio, ¿te apetece empezar? Sí, no es nada fácil, sobre todo en nuestro caso, pues la pandemia pues ha afectado muchísimo, porque las restricciones en los viajes, nuestro target son los travel shoppers, ¿no? Los viajeros que compran, ¿no? Con lo cual pues la pandemia nos paró bastante. Lo que hicimos es aprovechar para acelerar otras partes del plan que nos han llevado a poder tener transacciones, es decir, todas las áreas de cross borders, ¿no? Por ejemplo, pues Andorra con España, Canarias con el resto de la península, Suiza con otros países. Nuestro juego es un juego de áreas fiscales, ¿no? Entonces, cuando alguien de otra área fiscal viene a comprar a esta área fiscal y no reside, es cuando puede pedir el tax free, con lo cual toda la parte de cross borders es la que nos ha servido para hacer transacciones, cientos de miles de transacciones, y sobre todo también la internacionalización. Nuestro negocio no podía ser un negocio de estar en España y ya está, sino que teníamos que estar en diferentes países de la Unión Europea. Y bueno, pues en Bélgica pues, abrimos y nos dieron un premio por la aplicación del concepto, y la idea es también abrir en Asia y en Estados Unidos, ¿no? O sea que la clave es esa, ya no solo esa vocación, sino esa presencia internacional para poder escalar y tener cientos de miles de transacciones en diferentes mercados, en diferentes áreas. No depender nunca de tu mercado de origen, ¿no? Por muy bueno que pueda ser, ¿no? Javier, ¿cómo lo habéis hecho vosotros? El salto de 1 a 5 es casi un triple salto mortal, ¿no? Sí, bueno, primero hay que llegar a 1, ¿no? Y nosotros, al ser un producto tecnológico, pues el mercado es mundial, pero la competencia también. Entonces, inicialmente ha sido focalizarnos mucho en tener un producto de calidad y que puedas, y que sea fiable y conseguirse un nombre, y que luego, una vez has afianzado y lo has probado en el mercado aquí en España, y con pequeños pinitos en extranjero, pues ya llevarlo hacia afuera. Y ahí es donde llega el escalado, ¿no? El momento en el que lo mismo que estás haciendo aquí lo puedes replicar en cualquier país del mundo. Hay, supongo, serias dificultades, ¿no? A la hora de conseguir ese reto, ¿no? O ese sueño, porque tú lo dices así, como si fuese fácil, y no tiene que ser, o no, aparentemente no lo es, ¿no? No, para nada. Cada etapa tiene su reto y sus dificultades, y conforme las vas superando, pues solo te fijas en las nuevas que tienes, y las otras las piensas como que ya las has pasado, ¿no? Y cada etapa, pues como comentaba, pues tienes que focalizarte en temas diferentes, y ahora en la parte de internacionalización y vender en el extranjero, pues son nuevos retos que son igualmente difíciles que los anteriores o incluso más, ¿no? Os veo con vista de pájaro, mirada de piloto. Nos decía Antonio, globalización vista 360, tú nos hablas también de visualizar lo que tienes allá, ¿no? Como si siguieras el rumbo de la brújula. Vamos a pedirle a Ana que nos haga un loopy en el aire y nos cuente para ella cuáles han sido las palancas fundamentales para alcanzar esos 5 millones de facturación. Pues mira, te cuento, ya que hablas de mirar hacia adelante, pues te digo que efectivamente ese salto lo estamos dando, ¿vale? Estamos aquí a las puertas del trampolín, y yo creo que precisamente una de las decisiones o de las estrategias que nos está haciendo poder estar en ese salto es ese cambio de estrategia hacia una venta de producto, que antes no podíamos porque, como os he comentado, íbamos muy a proyecto personalizado, y ahora sí que nos está permitiendo esa escalabilidad. Claro, con proyecto personalizado te limitas muchas veces a tu entorno, pues bueno, la parte cercana, porque tienes que estar muy pendiente muchas veces de cliente, que es también eso que te
marca la diferenciación de cómo puedes adaptarte, ¿no?, a esas demandas. Pero bueno, ahora estamos en plena vía de internacionalización porque esto nos lo está permitiendo, y luego para nosotros ha sido una cosa muy importante que nos ha abierto los ojos, por una parte de la pandemia, porque al final nuestro día a día es desarrollo de software, y uno desarrolla software igual de bien en la oficina y en casa, ¿vale? Entonces esa parte de teletrabajo nos ha abierto también muchas posibilidades, porque históricamente siempre hemos sido gente de aquí y ahora tenemos gente pues por toda España, ¿no? Y eso también nos permite pues jugar mucho más con, bueno, con los siguientes pasos a dar. Pachi, muchos años de vuelo a la espalda, ¿no? En todos los sentidos. ¿Cómo se hace? ¿Cómo habéis llegado hasta ahí? Y además en tu caso eres un senior muy junior. Sí, nosotros somos una startup de viejos. Ah, Y eso es es otra manera de verlo. en muchos casos, porque es prácticamente imposible con 22 años sacar adelante una compañía que llegue a facturar millones de euros, porque no tienes experiencia, ¿no? Todas las startups atraviesan un proceso que se llama el Valle de la Muerte. Empiezas con algo de dinerillo, pero como no tengas claro cómo va a ser tu liquidez en los próximos 48 o 50 meses, la posibilidad de que no salgas adelante es muy alta, ¿no? Entonces, y todas las empresas, sobre todo las de alta tecnología y con ideas disruptivas, acaban pivotando. Empiezas pensando que vas a hacer una cosa y acabas haciendo algo que puede ser ligeramente distinto o bastante distinto, ¿no? Si en tus primeros procesos no encuentras los clientes adecuados ni el entusiasmo del mercado hacia tu producto, está claro que tendrás que pivotar, ¿no? Y en ese pivotaje es donde tienes que reflexionar internamente para poder ver qué estás haciendo mal. A nosotros la pandemia nos vino bien, pero la pandemia nos dejó un hueco para reflexionar, ¿no? Y nos dimos cuenta que nosotros teníamos unas capacidades de construir tecnologías que no se las teníamos que vender a empresas pequeñas, se las teníamos que vender a empresas grandes. En un principio pensábamos que una máquina de 25.000 euros era difícil de vender y ahora estamos haciendo propuestas de 1 millón de euros. ¿Por qué? Porque los players con los que jugamos son distintos. Porque Campofrío, Oscar Mayer, Danone o Nestlé hablan en ese idioma. Entonces, ¿nosotros qué hemos hecho? Hemos decidido construir tecnologías para hacer grandes producciones a las grandes compañías alimentarias del mundo. Y ahí es donde nosotros hemos encontrado el hueco. Otro que parece fácil, pero no lo es. Vamos a ir bajando un poquito más de nivel. Hemos sobrevolado a alto nivel, a vista de pájaro, vuestra experiencia o ese salto cualitativo y cuantitativo de 1 a 5 a la hora de hablar de facturación. Vamos a contarles a quienes nos están viendo y escuchando qué palancas habéis activado ahora que son distintas a las que activasteis en los inicios, ¿no? No es lo mismo cuando uno comienza. Hablábamos en la primera sesión que tuvimos en este mismo foro de quien estaba en un momento mucho más original en el inicio, hasta llegar a 1 millón de euros se activan unas palancas, de 1 a 5 se activan otras, como nos decía o como nos dejaba ver de alguna forma Pachi. Antonio, en tu caso, ¿qué diferencias hay, ¿no?, de lo que hace uno cuando está empezando a lo que habéis hecho ahora, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas o los instrumentos que tenéis que tocar ahora que son diferentes? Sí, nosotros tenemos al final la parte regulatoria es muy importante, ¿no? Porque hay una parte de B2G, de Business to Government, con los diferentes estados a nivel internacional, ¿no? Y eso te lleva a tener un approach diferente, unos equipos diferentes. Y luego, bueno, se puede decir que también estamos pivotando al mismo tiempo, sabiendo que el core de la evolución del IVA es importante y que ahí podemos ser el gran player en 3 o 4 años, pero sí que también somos una empresa fintech y estamos también pues, haciendo cosas, por ejemplo, el reembolso en criptomonedas, que eso va a llegar, ¿no? Ese reembolso habrá uno que lo quiera en yenes, otro en euros o en dólares, pero también en criptomonedas, pagos en criptomonedas y luego toda la parte fintech, ¿no? Que tiene que ver también, bueno, pues que puede ser que posiblemente algún día seamos un neobank que tiene uno de sus fuertes, que es la devolución del IVA, pero que hace pagos digitales, que hay un fondo de pensiones, porque hay mucha gente que querrá que ese IVA se quede en Europa, por ejemplo, o en otra área fiscal, y podremos remunerar ese IVA con el que no contaba, en principio, cuando ha venido a Europa a comprar, y podremos remunerarles y bueno, pues hacer fondos de pensiones y otras cosas, ¿no? O sea, que eso es un poco ya la visión, ya no de 1, 2, 3, 5 millones, sino de cientos de millones, ¿no?
crecer sin límites, ¿no? Exacto. El cielo es muy grande, ¿no? Y la posibilidad está ahí. Javier, en vuestro caso, ¿no? En tu caso, ¿qué cosas hacéis ahora o haces en este momento en el que estáis que no hacíais antes, ¿no? O a cómo habéis llegado hasta aquí, que es otra forma de preguntarlo. Sí, en nuestro caso el cambio en el que estamos actualmente, es pasar de vender tú directamente todo a que otros vendan por ti. Y ese es el gran cambio o el gran reto nuestro a la hora de tener un producto y venderlo en el extranjero, el acceso al canal y cómo consigues que lo mismo que estás haciendo tú en las ventas directas, otra gente lo pueda hacer en otros países y vendan a través de ti. Y ahí es donde está el escalado, ¿no? Igual que consigues un producto y una cadena de producción para fabricarlo en serie, necesitas que las ventas también se producticen y se puedan escalar ahí en cualquier lugar. Y ese es ahí donde estamos. Claro, intentándolo. Claro. Para llegar ahí, ¿qué mecanismos activas, no? Tienes que productizar más la venta, hacer más material que ayude al producto a vender, encontrarle el canal adecuado y los partners adecuados en cada país o continente o área o nivel sectorial que te permitan apalancarte en ellos y pues perdiendo margen, tener más penetración en el mercado. Entonces, tienes que ponérselo a todo el mundo más fácil y para eso tienes que productizar la venta, claro, diría yo. Ana, ¿en tu caso, en vuestro caso? En nuestro caso, yo te diría que ahora tenemos como dos líneas nuevas o dos palancas nuevas que estamos ahora mismo, digamos, en ello. La primera sería, yo creo que desde que empezamos en 2014 ahora, todo ha ido como muy sobre la marcha, ¿no? Íbamos todos, hacíamos todo de alguna manera, intentando abordar, cada uno nos ayudábamos en todo. Y inicialmente, por ejemplo, hicimos una pequeña búsqueda de financiación que nos apoyó Sodena, pero bueno, siempre con el objetivo de crecer con los pies en el suelo, ¿vale? Tampoco desde el inicio no pensábamos en grandes crecimientos ni en apuestas un poco desorbitadas porque tampoco teníamos muy claro hacia dónde nos iba a llevar, ¿no? este sector. Yo creo que ahora, después de esta trayectoria y ya habernos estabilizado, estamos en ese otro nivel de que, bueno, para dar ese salto, para esa venta, por ejemplo, de producto más organizada, tenemos también que organizarnos la casa para dar esa forma de vender, ¿no? Y a su vez buscar nueva financiación para dar ese salto. Entonces estamos en esas dos líneas, ¿no? El cómo definir muy bien ahora mismo qué puestos vamos a tener que ir incorporando o cómo organizarnos de cara a dar el salto a la internacionalización, cómo encontrar, por ejemplo, vendedores locales o ese tipo de cosas y a su vez cómo financiarlo, ¿no? Estamos en esas dos líneas. Ahora hablaremos de financiación con más detalle, que también es fundamental, qué duda cabe. Pero, Patxi, que nos adelantabas, ¿no? De alguna manera, para crecer hay que ser ambicioso, ¿no? Y hay que empezar a pensar en que tus partners, tus clientes son otros. Quizá como palanca la ambición, o la segmentación, ¿no? El mirar hacia otro lado, más lejos. En España somos muy malos con la ambición, porque somos muy poco ambiciosos. Las empresas son poco ambiciosas y los inversores son poco ambiciosos. Somos segurolas, ¿no? No estamos en la cultura del riesgo y nosotros que estamos en ronda de inversión con compañías americanas, las diferencias son absolutamente abismales. Nosotros ahora mismo, nuestro objetivo es la escalabilidad. Y para que la gente lo entienda, porque yo lo entendí tarde, escalar no es crecer. Una startup, para escalar, tiene que ganar más invirtiendo lo mismo. O sea, cuando tú pones una fábrica de automóviles, puedes vender cada año más automóviles y lo que estás haciendo es crecer. Cuando tú pones una empresa que hace videojuegos, creas un videojuego y por muchos que vendas, no tienes que invertir nada más. Puedes vender 10 millones como uno. Si vendes 10 millones, ganarás mucho más. Escalar es eso. Escalar es... Nosotros nos hemos propuesto, nuestras máquinas fabrican alimentos impresos en 3D con royalty por impresión. O sea, aparte de que nos pagan la máquina, nos tienen que pagar por kilo producido, ¿vale? Entonces, cuando tienes 20 máquinas produciendo, tienes unos ingresos recurrentes que no te generan gastos. Entonces, eso es la escalabilidad verdadera. Y luego, la ambición. Yo os lo digo sinceramente, con el primer inversor español que hablé, le pedí 100.000 euros y me dijo, casi quitándose la boina, ¿y cuándo me los vas a devolver? Y con el primer americano que he hablado, que le pedí 1 millón, me dijo, te voy a dar 4, porque te van a hacer falta. Y esa es la visión distinta en cómo se enfoca la ambición del inversor, que además tiene que tenerla el promotor de la idea. No puedes ir por el mundo pensando que vas a vender 500.000 euros el año que viene, tienes que decir, voy a vender 50 millones.
Y si luego te quedas en 5, pues 5. Pero si piensas que vas a vender 500.000, venderás 200.000. Bueno, la ambición, como rumbo y como lugar al que hay que mirar, ¿no?, para alcanzar el éxito y los resultados que obtenéis y que habéis obtenido vosotros. Antonio, el hecho de estar donde estáis, ¿no?, y de haber alcanzado pues ya una posición como empresa, os facilita seguramente también la inversión, ¿no?, de la que hablamos, y la financiación. Háblanos un poco de cómo habéis hecho vosotros pues, para conseguir en cada momento el apoyo económico que necesitabais, ¿no? Y si han cambiado las cosas ahora, que no estáis donde estabais cuando facturabais 1 millón, por ejemplo. A ver, nosotros desde el principio estábamos mirando fuera, en todos los sentidos, no solo para la compañía, sino para los fondos que nos ayudasen, ¿no? Para esos flujos de turistas a nivel mundial, ese juego de áreas fiscales, esas relaciones con los gobiernos. Y aunque tenemos un fondo de capital riesgo desde el primer día prácticamente de Barcelona, pues la experiencia es la misma, ¿no?, que comentaba, ¿no? Tenemos un fondo francés, tenemos un fondo mexicano y estamos hablando con fondos asiáticos y norteamericanos y es otro nivel. De hecho, estamos hablando uno de California y nos decía exactamente lo mismo, ¿no? ¿Cómo que 2 millones o 3, 10, 15? O sea, ¿cómo no vais a poder realmente romper el status quo con poco dinero? Imposible, por muy bien que lo hagáis, ¿no? Entonces, bueno, desde el principio sí que hemos generado atracción. Yo venía también de vender la anterior empresa, Mercedes-Benz, y también eso ayuda, ¿no? Pero siempre hemos estado hablando con fondos internacionales porque todavía, aunque ha mejorado mucho el ecosistema de España, en los últimos 10 años todavía la aversión al riesgo está ahí. Entonces tienes que tener directamente otros fondos a nivel mundial que realmente quieran arriesgar contigo para poder nutrir esa ambición, ¿no? ¿Eso es bueno o malo? Me refiero a ese ADN que tenemos, bueno, pues de mayor miedo al riesgo, de ser más conservadores. Yo creo que es muy malo, sobre todo para estas cosas de las que estamos hablando, ¿no? Para que las empresas españolas puedan ser multinacionales y pueda haber más y podamos... yo creo que sí, y hay un complejo de inferioridad tremendo. Yo lo noto en gente incluso tecnológica muy potente, pero están como achicados, ¿no?, frente a un ingeniero norteamericano, incluso bueno, a nivel europeo, ¿no?, francés o suizo, ¿no? Yo creo que es malo y que tendríamos que pelear desde pequeños por quitarnos ese complejo de inferioridad, ¿no?, esa cultura empresarial, fomentarla, apoyarla. Y bueno, ha habido cambios y mejoras, pero todavía incluso los fondos no son de deep pockets, ¿no? Tienen poco dinero y eso les hace también estar, oye, que he puesto 50.000, oye, que esto es como Amazon, que tardó un montón de tiempo en conquistar el mercado y tener beneficios, ¿no? Y están a los 3 meses ya a ver si tienes ya beneficios, a ver si no, esa cultura tiene que cambiar. Tú lo has dicho, ¿no? Es un ecosistema y, por lo tanto, desde la infancia, desde las aulas, desde que somos pequeñitos, sí, pues ahí hay algo, ¿no? Que un caldo de cultivo, algo que vas viendo, que vas mamando, que vas respirando. ¿Hay antídoto para esto, Antonio, así rápidamente? Me refiero a este complejo de inferioridad. ¿Cómo quitárnoslo de encima? Yo lo veo complicado, la verdad, ¿eh? Lo veo que, claro, es un tema ya estructural. Lo veo difícil. Posiblemente pues, los casos de éxito de empresas españolas que se conviertan en muy grandes, que de alguna manera puedan hacer animarse al resto, ¿no? Pero estamos metidos en una especie de embudo y lo veo muy complicado. Si no nos metamos en la educación, que eso es un tema podríamos tener aquí mucho tiempo, ¿no? Lo veo difícil, pero bueno, ojalá de alguna manera pues, el ejemplo de algunas empresas permita que haya más emprendedores, que haya otro enfoque, ¿no?, también en los inversores. Lo veo difícil, ¿eh? Seguimos ahora volviendo otra vez al tema del ladrillo, lo veo otra vez. A invertir en el ladrillo, lo seguro, lo fácil, lo veo complicado. Bueno, vosotros estáis aquí, ¿no? Y sois ejemplo de otros muchos, seguro. Sí. Javier, ¿cómo ves este tema, ¿no? Un poquito recogiendo lo que comentábamos Antonio y también antes Patxi. Y bueno, y de paso háblanos también de cómo ha sido vuestro proceso de financiación. ¿Habéis tenido miedo al riesgo? ¿Os habéis lanzado? Intuyo que sí, también, en buena medida. Nosotros conseguimos financiación inversores para la parte inicial de producto y ahora en la nueva etapa nos tuvimos que plantear si... Para poder crecer, pedíamos nueva financiación para abrir una estrategia comercial, digamos, internacional propia o apalancarnos más en el canal. Como mi mercado es muy especializado y no hay tantos actores en los diferentes países del mundo, tenía menos riesgo y más probabilidades de éxito hacer una estrategia de unirte a un player importante que te permita penetrar en esos mercados. Y esa es un poco la estrategia que estamos empezando, digamos,
estos meses, ¿no? Bueno, este año y para los próximos años. Entonces, ahí en ese sentido no necesitas tanta financiación, pero pierdes que el control. Todo tiene su... Cuando vas a decidir algo, tiene su pro y su contra y tienes que decidir un poco cuál es la estrategia que mejor para tener éxito. Exacto. Ana, ¿habéis utilizado rondas de financiación alguna vez? ¿Cómo habéis hecho? Cuéntanos. No, y de hecho me viene muy bien el último comentario de Javier porque iba a hablar precisamente de eso. Que el tema ahí depende un poco de la visión, ¿no?, que tengas como empresario, emprendedor o como quieras llamarlo. Nosotros sí que en ese sentido yo te diría que hemos sido muy segurolas, ¿vale? De esa manera. ¿Por qué? Pues primero por el hecho de que nunca sabes, ¿no? Empiezas como emprendedor y no sabes si te va a ir bien, si te va a ir mal, entonces dices, bueno, vamos poco a poco a ver qué tal, con financiación propia y parte de Sodena, como te decía, pero bueno, con los pies en el suelo. Y luego está la parte de decir, claro, ¿yo por qué he montado, ¿no?, esta empresa? ¿Qué es lo que quiero? Y siempre somos muy de, bueno, que porque nos gusta, queremos formar una empresa donde toda la gente quiera trabajar, que estemos todos contentos. Y esa parte de perder el control, de decir, jo, ¿hasta qué punto? En una ronda de financiación entra un fondo importante a la empresa y nos quita esa parte de felicidad, ¿no? Voy a llamarlo de forma romántica, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pues esa parte nos limita un poco. Así que es verdad que ahora, es lo que te decía, ¿no? Igual estamos en un momento en el que si queremos crecer, sabemos que seguramente vayamos a tener que pasar por ahí y estamos en un momento muy incipiente, tampoco puedo hablar porque no hemos tenido grandes conversaciones. Así que hace años sí que los fondos con los que hablamos en su día tiraban más a invertir en el sector salud. Sí que es curioso, en la parte nuestra había pocas oportunidades cuando en su día lo analizamos, tampoco analizamos mucho más, pero bueno, ahora sí que estamos viendo que hay más oportunidades, pero siempre nos queda ese temor, ¿no? Que veremos a ver en qué acaba todo, pero es una pena porque al final hay empresas aquí muy potentes que la pena es que se las están llevando países de fuera. Y yo creo que, vamos, es que lo que es de cajón es que al final aquí no se está apostando, se está invirtiendo ese dinero para que tengamos, tanto en España como en Navarra, esas empresas sigan siendo nuestras. Y a mí me da una pena terrible. Ojalá eso no llegue a pasar con IAR ni con ninguno de los que estemos aquí dentro de lo posible, ¿no? Ahí hay una responsabilidad por parte de, pues no sé si instituciones o ¿no? Para retener y luego pues quizá también una tarea de que haya más oportunidades como esta, ¿no? Y que se dé visibilidad a quien está haciendo este gran esfuerzo de ser pioneros, porque antes los aventureros y los pioneros se iban a descubrir continentes y ahora lo que hacéis es poner picas en Flandes desde el punto de vista de empresa, ¿no? Que es lo que estáis haciendo vosotros. Por lo tanto, bueno, pues yo creo que esto puede ayudar también a esa visibilidad, ¿no? Y a esa comunicación que es fundamental, porque lo que no se conoce no existe, no nos olvidemos de eso. Pachi, ya nos has dicho que tú llamas a la puerta del americano y en vez de 1 millón te dan 4. Pero no siempre fue así, imagino, ¿no? No siempre fue así. No, la verdad es que también pasamos por el Valle de la Muerte, ¿eh? Venga, háblanos un poquito, no tanto de cómo estabais en el Valle de la Muerte, sino cómo salisteis del Valle de la Muerte. Bueno, pues nosotros hicimos una cosa que las startups tienen que aprender, y es que no puedes abordar un proyecto en el que no vas a tener ingresos recurrentes en los primeros 3 años y medio millón de euros. No vas a salir. Tienes que tener un plan para convertir, de alguna manera, convencer a alguien, que puede ser un banco, puede ser un socio, puede ser tú mismo que tengas dinero, o puede ser tu padre, no lo sé, pero que te pongan el medio millón de euros, porque si no, no vas a poder hacer lo que necesitas. Necesitas pagar sueldos y probablemente tendrás que hacer patentes y no vas a tener ingresos. Entonces, si no vas a tener ingresos, tienes que tener una visión de cómo hacerlo. ¿Nosotros cómo lo hemos hecho? Nosotros hemos invertido, hasta ahora que estamos en ronda de inversión, hemos invertido 2 millones de euros. ¿Vale? ¿De dónde han salido? Pues han salido de bancos. Nosotros teníamos mano con los bancos, porque venimos de tener empresas anteriores. Es muy difícil que a un chaval de 22 años le ponga a un banco medio millón de euros. Es muy difícil. A nosotros nos lo ponían porque ya tenemos patrimonio, avalando, claro. Y luego hemos hecho una cosa que es la mejor manera en la que una startup se puede financiar, que es convertir lo que sabes hacer en un proyecto de I+D que sea financiable, ¿vale? De manera que al final puedes ir encontrando cómo por vías CEDETIS, ENISAS o que son herramientas de financiación de I+D, o el Gobierno de Navarra, proyectos estratégicos, etcétera, puedas encontrar ingresos vía convertir los proyectos que haces en proyectos de I+D financiables. Y con eso, algo de ayuda, como por ejemplo Sodena empezó con nosotros, pero al principio empiezas con mucha ilusión, con una compañía que sois dos, que son 2 fundadores, y te encuentras con 50.000 euros en caja y dices, joder, con 50.000 euros a los 4 meses tienes 0. Entonces te hacen falta otros 500.000. Pero ¿cómo voy a contratar yo a estos 2 que necesito, que les tengo que pagar 40.000 euros al año, que son 80.000, y de dónde saco yo el dinero, ¿no? Entonces tienes que tener muy claro
un plan de financiación hasta que tengas ingresos recurrentes. O que tu idea sea tan chula que alguien te la compre desde el principio. Pero si te la compran desde el principio, la malvenderás. Pues venderás muy barato. Vendrá un tío, te dará 500.000 euros y se llevará el 51% de tu empresa. Si sabes esperar y esperar a que la empresa tenga valor, te pueden dar 5 millones por el 10. Y eso es distinto. Y ahí es donde sí te encaja un inversor. ¿Por qué? Porque le das poco, recibes suficiente y no pierdes el control. Qué interesante. Al final esto es como un equilibrio, ¿no? Y fíjate que estáis hablando de llegar a donde habéis llegado, trabajar duro, de poner mucho esfuerzo, talento, inversión, y al mismo tiempo hay que estar mirando al futuro, como el piloto de avión, ¿no? Y que no sabemos qué viene allá, y sobre todo pues con esa ambición y con esa visión global. Hay muchos factores en el cóctel, ¿no? ¿Cómo se hace para que también estéis pendientes de la innovación, de que el mercado y el paisaje es amplio, que nadie se os adelante, hay que seguir innovando, hay que seguir estando ahí, hay que tener siempre la vista puesta en la internacionalización de la que hablabais, ¿no? Bueno, ¿cómo se hace, Antonio? También esa tecla hay que tocarla. Sí, bueno, yo soy un viajero empedernido, además cuando viajo no hago turismo pues normal, sino pues me estudio los sistemas fiscales de Hong Kong, siempre estoy viendo qué pasa en los sitios, si hay buena densidad urbana, mala, si hay colas, si hay problemas que se pueden automatizar, o sea, es un poco, ahí soy obsesivo. Y estoy constantemente viajando, hablando con gente, para ver cómo eso puedo aplicarlo a mi vida y a la empresa, en este caso Universo, las empresas que pueda montar, ¿no? Hace poco un inversor me dijo, tú ya estás pensando en la próxima que quieres montar, ¿no? Es un poco así mi cabeza y yo creo que es fundamental ya no solo una persona, sino que haya equipos dentro de la empresa que hagan eso, que tengan esa mentalidad, que estén al día, porque al final tienes que seguir, en el mundo del software tienes que seguir innovando. Por mucho que tu entorno o tu industria esté anquilosada en el pasado, tenga unos actores un poco que no son muy tecnológicos, pero cambiará y al final tendrás que competir a nivel mundial, ¿no? Entonces, bueno, eso es una actitud, es incluso algo enfermizo para que constantemente... Yo creo que los emprendedores tenemos algo también de científicos en el sentido de estar siempre comparando cosas, contrastando, mirando qué pasa en otras partes del mundo, otros colegas, etcétera, ¿no? O qué hacen en otros sectores, ¿no? A lo mejor en el sector de la alimentación, que parece que no tiene nada que ver con la banca, sí que puede haber cosas o enseñanzas que te sirvan, ¿no? O sea, que esa parte de vida social también es importante si sabes extraer las esencias, ¿no? Vuestra mente es una especie de laboratorio constante, ¿no? En actividad, bullendo siempre. Y eso no sé hasta qué punto, fíjate que tú has utilizado la palabra enfermedad, ¿no? Tiene algo que ver con el workaholic, que estáis siempre ahí, eso. Y ya esta es una pregunta un poquito más indiscreta, pero yo creo que es interesante. ¿Os afecta la vida personal? ¿Os afecta la vida privada? Es decir, uno puede viajar, como tú dices, y estar siempre con el radar y con la antena pendiente del trabajo y disfrutar a la vez. Sí, sí. O sea, tienes que tener compañeros de viaje que también o sean parecidos o entiendan eso, ¿no? O sean todo lo contrario y digan, bueno, tú haces eso y yo hago otra cosa, ¿no? En el caso de las parejas, ¿no? Pero es complicado, sí, es complicado. Yo creo que he tenido siempre problemas a nivel familiar porque, bueno, me han apoyado porque me querían, pero no comprenden realmente nada. A día de hoy no comprenden nada de lo que realmente estoy haciendo. Los riesgos que asumo los ven intolerables en gran medida y eso pues te crea muchos problemas de soledad, sobre todo, de soledad, de incomprensión, pero bueno, al final se supera, ¿no? Sí, yo os veo muy bien, sí. Así que mal tampoco lo lleváis. Javier, sois una raza o una especie especial, ¿no? Y diferente, el emprendedor ya de altura, como vosotros. Pues bueno, yo creo que no se aprende, sino que, o sea, no se nace, sino que se aprende, ¿no? Y conforme vas evolucionando, pues aprendes a enfrentarte a los nuevos retos, tanto tú hacia ellos como personalmente, ¿no? Porque es verdad que nunca dejas... Yo trabajé por cuenta ajena y ahí, digamos, es más fácil generalmente. Cuando terminas el trabajo desconectas, pero cuando tienes una empresa y es tu negocio, pues estás todo el día con él. Es más difícil. Pues a veces es motivante y otras veces cansa. También si coges unas vacaciones largas, pero que no se suelen dar el caso, desconectas más fácilmente, pero los primeros días siempre cuesta. Porque como decíamos, ¿no? Y comentábamos, hay que estar siempre pendiente, un paso más adelante, ¿no? Del lugar donde estás, que ya es complejo en sí mismo, pero pensando en esa innovación, en la internacionalización, en cómo lo haces, en cómo lo vas a hacer, cómo lo hacen otros. Sí, al final yo siempre digo que mi trabajo es, en parte, solucionar problemas, porque si está funcionando todo, no tengo que hacer nada.
Entonces tienes que estar pensando en lo que queda por hacer o cómo hay que mejorar o qué tienes que cambiar para poder seguir creciendo, ¿no? Porque cuando las cosas van funcionando bien, que en el fondo es un éxito, pues a ti no te afectan porque ya está todo, gracias a la gente que trabaja contigo, todo funcionando correctamente y estás pensando ya en lo siguiente. Ana, ¿cómo recicláis vosotros, ¿no? ¿Cómo os mantenéis al día? Innovación, en fin, inspiración, cuéntanos. Pues buena pregunta. Por al final el sector, como decían antes, de desarrollo de software, tienes que estar continuamente innovando porque continuamente salen cosas nuevas y cosas que se quedan obsoletas enseguida y que tienes que adaptar otra vez para que vuelvan a seguir funcionando, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay diferentes cuestiones y una muy importante que también se ha mencionado es que no solo hay que mirar a tu sector, sino a los demás, porque es que hay muchísimas sinergias entre diferentes sectores y muchas veces ves algo que se ha solucionado de una manera en el sector de alimentación que dices, oye, ¿esto por qué no lo traigo al mío? O sea, hay muchas veces, bueno, de ahí se sacan ideas que vienen muy bien y eso además te da otras oportunidades, ¿no? También de cara a aplicar o a desarrollar cosas nuevas, etcétera, etcétera. Y luego yo creo que al final todos los que nos metemos en este mundo, en parte, como dice Javier, nos hacemos, yo creo que una importante parte ahí de que naces con eso. Yo creo que no todo el mundo vale, entre comillas, para emprender, ¿no? O sea, yo creo que tienes que llevarlo ahí y yo en muchas ocasiones de mi vida he dicho, voy a dejarlo todo para hacer algo más tranquilo, tal, pero luego vuelves, o sea, entonces no lo puedes evitar. ¿Cuál es la motivación de fondo? ¿Qué es lo que tienes o que tenéis diferente? Yo creo que somos inquietos, en el sentido de que siempre necesitas buscar la forma, un reto, o la forma ves algo que va bien, pero que se podría mejorar y no puedes evitar pensar cómo mejorarlo, ¿no? O sea, yo creo que eso es algo que lo llevamos en general todos los emprendedores dentro y si no, yo creo que no estaríamos donde estamos. Pero es súper importante mirar todo lo que se hace alrededor a todos los niveles, incluso en sectores, ya te digo, que igual no tienen nada que ver contigo, pero de ahí luego a veces te sorprende, ¿no? Y bueno, y luego intentar inculcarlo también dentro de la empresa, ¿no? Eso obviamente hay que ir reciclándonos, no solo los que tiramos de la empresa, sino todo el equipo, ¿no? Que al final vamos todos remando en la misma dirección. Eso es muy importante. Patxi, preguntarte por la inspiración, no sé, si ya vais a ir a Marte, pues no sé, Júpiter, Mercurio, pero no obstante estáis ahí, ¿no? Día a día reciclándoos e intentando siempre superaros a vosotros mismos. La clave de la innovación en las compañías como la nuestra, aunque os parezca mentira, es el amor. Y os voy a explicar por qué. La definición de friki no es un tío que está comiendo chocolatinas delante de un ordenador toda la noche. Es un tío que ama enormemente lo que hace, que lo ama de forma radical. Entonces el amor mueve todo, lo mueve todo. Y os pongo un ejemplo muy claro en la última entrevista de trabajo que hemos hecho a un tío muy brillante. Hemos llegado a la conclusión de que si tú llegas a casa y le dices a tus padres, papá, me voy a casar con una chica y te dirán, y cuéntame cómo es esa chica. Y dices, no, me voy a casar porque es que es rica. Es que como tiene mucho dinero me ha asegurado que yo no voy a tener problemas de dinero nunca, con lo cual me voy a casar con ella. Te dirán, tú estás loco. ¿Cómo te vas a casar para toda tu vida con una chica porque es rica? Sin embargo, te viene tu hijo y te dice, papá, me han contratado en Volkswagen, que no quiero ir a trabajar, pero me van a pagar. Y nadie le dice, tú estás loco. No por Volkswagen, digo por el acto. O sea, vas a estar toda tu vida, mucho más tiempo que con tu mujer trabajando, y lo vas a hacer solo por dinero. Entonces te dejas el amor fuera. Y si te dejas el amor fuera, nunca harás bien tu trabajo, ¿vale? La gente que ama su trabajo innova, lucha y crea. Y así como es una locura casarte con alguien porque su padre es rico, no tienes que ir a trabajar por dinero, tienes que ir a trabajar por amor. Y cuando los equipos van a trabajar porque aman lo que hacen, las compañías vuelan. ¿Y ahora qué digo yo después de esto? ¿Ahora qué digo yo? Vamos a dar un aplauso, por favor, porque a mí esto me parece que es fascinante. Bueno, yo os miro con mucho amor, Patxi, que conste, y veo que también aquí hay mucho amor en esta sala. En 2 minutos o 3 vamos a dar paso a las preguntas, para que ya vayáis pensando, pero quizá una ronda más para que nos contéis en qué momento estáis en vuestra empresa, si tuvieseis que, no como en el elevator pitch, que se trataba de convencernos, pero sí que contarnos ya de tú a tú y con mucho cariño, después de lo que ha dicho Patxi, no cabe de otra forma, relatadnos en qué momento estáis, ¿no? Y cómo veis vuestra empresa, más con los ojos casi del corazón que del empresario, que eso ya lo habéis hecho. Antonio. Pues nosotros tenemos una gran oportunidad de convertirnos en un actor mundial muy importante dentro del sector y necesitamos
bastante, nuestro negocio es muy muy intensivo en capital. Necesitamos constantemente o generarlo orgánicamente o incluso complementarlo, ¿no? Para poder bueno, pues realmente batir al cuasi monopolio que lleva durante 30 años manejando este sector, ¿no? Que tiene 4.000 o 5.000 empleados y tenemos que seguir, bueno, pues, convenciendo sobre todo a los gobiernos de esa automatización, esa digitalización y abriendo en diferentes partes del mundo y nada, pues facturando, haciendo transacciones, cuidando mucho al cliente. Respecto a la competencia, hemos customizado mucho la solución que tenemos de software y creemos que el mundo de las ciudades va en esa dirección. Nosotros tenemos que ya no solo servir, sino supraservir al cliente, es nuestra obsesión. Y hasta ahora pues está infraservido y yo creo que eso va a cambiar y nosotros tenemos que impulsar esa revolución, ese cambio. Foco absoluto en el cliente. Sí, sí, totalmente. Javier, pues ¿dónde estáis y hacia dónde vais? Sí, desde el punto de vista de producto, ya digamos que el año que viene vamos a lanzar un par más, pero ya hemos llegado a donde queríamos estar. Por supuesto que hay que seguir innovando y mirando el mercado y metiendo innovaciones, pero el principal reto es conseguir vender en todos los países del mundo, poco a poco, ¿no? O en los principales. Ya vendemos fuera, pero queremos ya implantar, pues estamos implantando acuerdos de distribución en cada uno de los países con los que nos estamos focalizando. Actualmente ya estamos en 12. Y el hecho de formarles, conseguir que estas empresas o partners pues sean como un empleado más y transmitan en las bondades del producto y el servicio a los clientes, igual que lo hacemos nosotros, pues es nuestro principal reto. Viendo las culturas diferentes que hay, últimamente me estoy comiendo todos los usos horarios en un día y pues conseguir eso, productizarlo y que vaya creciendo es nuestro reto actual. Un reto planetario, Javier. Sí. Bueno, Ana, ¿cómo definirías el momento que está atravesando en este momento la empresa y hacia dónde sueñas que podéis ir corto o medio plazo? Pues bueno, lo que son las líneas estratégicas ya las he mencionado, principalmente lanzarnos a la parte de producto, ¿no? Yo creo que ahí estamos en un momento que decía, ¿no? Estoy en el trampolín y estamos a punto de saltar, pero un poco en línea con lo que acabamos de oír, ¿no? Sí que estamos a nivel interno también en un momento en el que estamos intentando también reforzar ese sentimiento de equipo, porque una de las cosas que hemos visto también de la pandemia es que a pesar de que el teletrabajo nos ha dado muchísimas alas y nos ha permitido, pues bueno, externalizar un montón de cosas y colocarnos en diferentes puntos a nivel nacional y también a nivel internacional, pues echamos mucho en falta ese contacto, ¿no? Entonces yo creo que ahí estamos haciendo un esfuerzo muy grande por el hecho de que la gente que esté a gusto y que de alguna forma esté en la empresa en la que él siempre ha deseado estar, ¿no? Siempre tenemos ese objetivo de que sea la mejor empresa del mundo donde la gente quisiera venir a trabajar y que casi no estuvieran llamando a nuestra puerta a todo el mundo para entrar. Sería para nosotros, vamos, lo ideal. Seguro que más de uno está esperando ya, llamando a esa puerta. Seguro. Pachi, ¿pensabas que iba a ir así de bien la empresa? Y bueno, vuelvo un poco al comentario que hacíamos antes, ¿no? Que a ti te ha llegado, o a vosotros ha llegado un poco tarde el tren del emprendimiento, pero estáis imparables. ¿Y hacia dónde vais? Yo creía que me iba mejor, pero... No te creo. Sí, porque ha sido lento al final para lo que nosotros esperábamos. Todo el mundo que tiene una idea piensa que va a ser más rápida. Pero luego no es así. Al final, yo he emprendido en otros campos anteriormente, ¿no? Siempre piensas que va a pasar todo más rápido y al final dices, ¿pero cómo? Pero hasta cuando decides hacer un proyecto y dices, esto me va a costar 6 meses y te cuesta 14, ¿no? Entonces, nosotros ahora estamos en el crecimiento internacional y una parte muy importante en nuestro caso es la protección intelectual. Cuando estás basando un negocio, una parte del negocio, en las patentes y la protección intelectual, tienes que cuidar mucho las patentes y eso lleva una inversión alta, ¿no? Entonces, ahora mismo estamos muy centrados en la protección intelectual, en el crecimiento internacional y la ambición, pues ya te lo digo, si logramos poner una impresora en el viaje a Marte no seremos multinacionales, seremos extraplanetarios, con lo cual más ambición no se puede tener. No sé si hay palabra, igual hay que inventarla, ¿eh? Sí, pues seremos intergalácticos. Intergalácticos. Venga, a la galaxia del planeta Tierra volvemos. Preguntas. Yo sé que hay
cosas que queréis comentarles, preguntarles o compartir. ¿Os presentáis, os parece? Quien tenga algo que comentar, aquí tenemos ya una primera pregunta. Nos decís vuestro nombre y ya lanzáis la cuestión a quien sea, o si es a todos también, por favor, os pido que lo señaléis. Muy bien, pues muchísimas gracias. Bueno, lo primero agradeceros a todos. Bueno, Javier Vidorreta, presidente del Consejo Social de la UPNA. Y yo os quería preguntar, en ese momento en el que hemos concentrado este salto, ¿no?, que estábamos, venga a decir, y lo habéis casi dicho ahora, introducido un poco al final, se produce ese cambio de estructura, ¿no? Pasas de los comienzos de pocos a ser ya unos cuantos más. ¿Cómo estáis cuidando, qué estáis implementando internamente para cuidar esa cultura? ¿Qué tipo de empresa creáis o qué herramientas o acciones hacéis para que eso que era al principio se siga manteniendo, pero a la vez podáis crecer y aumentar el equipo cada vez más, ¿no? Ser más, pero un poco con la misma esencia, ¿no? ¿Queréis que hagamos una ronda rápida y cada uno le dais vuestra impresión? Que entiendo que es una pregunta muy amplia y que va dirigida a todos. Vamos a empezar ahora por ahí, Patxi. Es muy difícil conservarlo cuando vas creciendo. Y además el índice de fracaso en la contratación casi siempre es aproximadamente un 30%. Porque la gente no te cuenta cómo es al principio y te tienes que creer lo que te cuentan, ¿no? Luego hay gente que parece buena y no lo es. Pero nosotros hacemos una cosa que llamamos búsqueda de contratación inversa. O sea, no buscamos, hacemos que nos busquen. Entonces, normalmente el que busca tiene mucho interés en lo que busca. Y cuando tú buscas, coges mucha paja. Hay mucha gente que solo quiere venir por dinero, ¿no? Y esos son los que nosotros no queremos. Entonces, la contratación inversa es una cosa interesante, porque el que está muy empeñado, porque ha soñado toda su vida, que quiere trabajar en un puesto como ese probablemente sea una persona que encaje muy bien en el perfil de la compañía. Ana. Pues una pregunta interesante, porque nos hemos encontrado en esa situación de estar 3 personas, 5, 15, 20 y ahora estamos pues una treintena. Y sí que es verdad que la clave para mí de todo es la comunicación. ¿Vale? O sea, obviamente hay cosas que pueden quedar por escrito, que todo el mundo consulte, el cómo seguir haciendo todo de la misma manera, pero quieras que no, al final se reparten muchísimo las tareas, hay que especializarse, hay que marcar muy bien cada uno qué es lo que hace, que desde el principio pues ni te lo planteas, ¿no? Hasta que luego dices, jo, pues es que no, ¿cómo sé que lo tengo que hacer yo y no tengo que hacer el otro, ¿no? Pues marcarlo muy bien y sobre todo comunicar. Y ahí estamos haciendo mucho hincapié también, no comunicar solo vía email y tal, sino esa comunicación cercana. La gente aprecia muchísimo que si hay alguna cosa que hay que transmitir, pues se lo digas directamente, dentro de que somos 30, claro, si fuéramos 500 no te diría lo mismo, ¿no? Pero esa cultura, intentar mantenerla también dentro de lo más cercano posible y que no se pierda por el camino. Y esa cercanía para que la gente que tiene dudas pueda ir a ti, ¿no? También a preguntarte. Javier, ¿qué le dirías? En parte, intentar estandarizar las cosas que son más obvias o procesos para que nadie tenga que pensar al respecto, entonces así luego puedan interactuar más en las cosas que van dando más valor. Entonces, en la medida que eres capaz de, aunque eso suena como empresa como que tiene todo procesos, pero eso también quita que la gente no tenga que pensar en las cosas más tontas del día a día y esté poniendo atención en las cosas que generen más valor, ¿no? Entonces, eso es una parte que a nosotros nos ayudaba a quitar paja, que antes igual hablaban 3 o 4 para una cosa que realmente no tenía que hablar nadie y simplemente hacerse siempre de la misma manera. ¿Antonio? Sí, yo en buena medida estoy de acuerdo con Patxi. Yo, por ejemplo, suelo contratar a gente que se me acerca en los eventos, etcétera, o sea, que tiene que es proactiva, ¿no? Y luego, sobre todo, que sea capaz de también sentir y tener en su cabeza que más allá de lo que facturemos, etcétera, etcétera, nosotros somos un proyecto transformador en muchos aspectos y que yo pueda percibir por su parte que él está en ese reto también transformador, es decir, que hay muchos tipos de empresas, ¿no? Hay unas que se dedican a ser rentables expoliando y otras que son transformadoras, ¿no? Nosotros somos muy transformadores y tengo que sentir esa parte, ¿no? Pero es complicado porque hace poco en la anterior empresa en la que vendimos y estuve durante mucho tiempo, pues el nuevo director general me decían que tenía un gran apoyo, ¿no? Y traté de interesarme y era porque les había subido el sueldo a todos, ¿no? Entonces, claro, es que mucha gente va solo por el sueldo, por el dinero, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que eso al final no crea la magia. Ahí estoy con Patxi, con lo que decía antes del amor, ¿no? Entonces, es complicado, pero tienes que saber identificar a esas personas que sean ambiciosas, pero a la vez honestas, ¿no? Porque esas personas son las que van a hacer crecer el negocio. Y después,
nosotros somos generosos, se les premiará. O sea, una persona que ves que tiene esos valores y que es meritocrática, es decir, que incluso a veces hace el trabajo de 2 o 3 personas en un mal momento de la empresa, a esa persona tienes que premiarla, incluso si no lo has hecho ya, pues con una parte de la empresa, ¿no? Hay un detalle más. Sí, Pachi. Un detalle importante. Nosotros medimos una cosa que se llama el síndrome del lunes, que es la mala hostia que se le pone el domingo por la tarde a la gente que no le gusta su trabajo. Y eso es súper importante. Cuando la gente el domingo esté feliz porque el lunes es un buen día, ese es un muy buen socio de trabajo. ¿Y lo preguntáis en las entrevistas de trabajo? Sí. Todo el mundo miente. Pero se le nota en la cara. Se nota. Porque esto, como decía Antonio, hay una especie de vibración, ¿no? Dices, ¿cómo reconozco a esa persona en la sala con la que voy a conectar? Pues es que eso no se puede explicar, ¿no? Tiene que ver con ese amor, ¿no? Y esa generación de clima de la que habéis hablado. Miraros todos, a ver si tenéis el síndrome del lunes. Sí. Porque si tenéis el síndrome del lunes, yo os recomiendo que cambiéis de trabajo cuanto antes y no esperéis a la jubilación para arrepentiros de lo que habéis hecho los últimos 30 años. Nos quedan 5 minutos. Vamos a ver si hay otra pregunta y le damos salida rápidamente. ¿Alguien más quiere preguntar? Venga, otra preguntita y va muy rápida. Adelante. Bueno, la mía es muy rápida. ¿Y qué os falta? ¿Sabéis? Habéis contado cómo estáis, cómo vais creciendo, lo que tenéis a futuro. ¿Y qué os falta para acelerar los planes que tenéis a futuro? Que no sea tiempo y dinero. Clientes. En una palabra. Clientes. Venga, así. ¿Y cómo planteáis conseguirlos? Pues ya me imaginaba que ibas a decir clientes. Pues eso es poco a poco, pero en una compañía siempre le faltan clientes. Porque los clientes son más el motor. Clientes. El motor. Luego tienes que poder atenderlos, claro, pero casi siempre, cuando una compañía empieza, le faltan clientes. ¿Qué os falta, Ana? Estoy pensando, no sabría decirte así de repente en una palabra. Pues en nuestro caso, por ejemplo, igual asesoramiento en según qué materias. Hay muchas cosas que no sabemos si lo estamos haciendo bien o mal y de hecho ya estamos contando también con asesoramiento un poco estratégico y de equipo porque nunca sabemos si tenemos la palabra adecuada. Javier, ¿qué os falta? Dar con la tecla para poder replicar más la activación de cada partner en cada país. Como luego las culturas son diferentes y pues todo es aprender de ese proceso en el que estamos, porque hemos empezado no hace mucho. Antonio. Pues en nuestro caso, cambios regulatorios. Como digo yo, en Estados Unidos, que viví tiempo, pues se innova. En China ya también se innova, incluso mejor que y en Asia, ¿no? Mejor que incluso Estados Unidos. Y en Europa, pues se hiperregula todo, ¿no? Y claro, eso quiere decir muchas veces que se anega la innovación de muchas empresas, ¿no? A nivel en este entorno, ¿no? Necesitamos ese sentido de urgencia también por parte de las administraciones, de los políticos, de los legisladores, que vayan, si no al mismo ritmo que los avances tecnológicos, bueno, pero tampoco que estén en el otro lado, ¿no? Porque eso al final es terrible para las empresas navarras, españolas, europeas, ¿no? Respecto a lo que pasa en el resto del mundo, ¿no? Donde sí que las legislaciones van un poco más rápido, por lo menos, que en Europa, ¿no? Como habéis sido muy obedientes, lo habéis hecho muy rapidito, creo que había otra pregunta. Así que si somos igual de rápidos, nos da tiempo a escucharla y a resolverla. Muy rápidamente va dirigida a Antonio, que eres la persona que ha venido de fuera de Navarra a esta sesión y has visto un panorama de proyectos que todos tienen una vocación internacional. O sea, todos quieren ser el mejor del mundo y yo calculo que va a ocurrir y del espacio. Sí. Mi pregunta tiene que ver con el hecho de que son empresas que nacen en una comunidad, digamos, periférica, no pegada a centros de gran actividad económica como puede ser capitales de país. En el momento actual y según tu experiencia, ¿qué ventajas puede venir de esta circunstancia y quizá qué inconvenientes también? Y en el caso de que haya algún inconveniente, ¿qué consejo podrías dar? Bueno, yo creo que aunque estoy gratamente sorprendido, ¿no? De lo que he visto aquí, de lo que he escuchado, ¿no? Y yo creo que, bueno, no lo sé, ventajas que pueda tener, yo creo que son ventajas más personales, más que desde un punto de vista empresarial, aunque todo influye, ¿no? Pero a mí me parece muy interesante, pues eso, que no siempre todo esté concentrado en uno o dos polos, ¿no? Yo creo que hay talento distribuido
y que tiene que haber oportunidades. Y aquí hay un ejemplo, ¿no?, de que hay empresas, ¿no?, que están surgiendo de aquí, igual o más importantes que en la capital o que en Barcelona. Y yo creo que todo eso ahora construirá pues también una imagen a nivel internacional. Es decir, ya en Estados Unidos se fijarán también en Navarra, por supuesto, y en otros tipos de sitios, ¿no? Y yo creo que eso es interesante. No le veo realmente... vamos a ver, la gente que hay aquí, las empresas que están aquí, no veo que sea un stopper, pero imagino que para otra mucha gente sí que será un stopper. Pues a lo mejor en comparación con otros volúmenes, pues la falta a lo mejor de fondos de capital riesgo propiamente navarros que apoyen a empresas navarras, etcétera, ¿no? Pero por otro lado tampoco creo en el regionalismo, es decir, creo que al final, como estamos en un mundo abierto, los emprendedores de aquí, como de Toledo o de otras regiones, pues van a mirar siempre fuera y si tienen proyectos buenos van a poder salir, ¿no? Bueno, nos vamos a tener que despedir y os voy a pedir un esfuerzo más también en brevedad. Una frase, una palabra, el mayor aprendizaje. ¿Palabra? El mayor aprendizaje de todo lo que habéis vivido hasta llegar aquí. Patxi, ¿cuál sería? Yo creo que aprender a pivotar correctamente. En nuestro caso, sí. Aprender a pivotar. Sí. O a pilotar. No, pivotar. A pivotar. Pero a pilotar también, ¿eh? Pues a darte cuenta de que tu proyecto inicial es ligeramente o bastante distinto a como lo has pensado. Y poder hacerlo, claro. Gracias, Patxi. Ana. Me la he quitado. Iba a decir algo parecido, ¿eh? Que Bueno. aprender a adaptarse. Adaptarse porque... La flexibilidad, lo mismo, ¿no? Nosotros empezamos con una idea y acabó siendo otra cosa totalmente diferente. Gracias, Ana. Javi. Yo Javier. diría que creerse que hay más oportunidades de las que inicialmente te planteas, ¿no? Y que una vez que estás ahí, pues existen, pero que cuesta mucho esfuerzo llegar a ellas. Para terminar, Antonio. Pues escuchar a todo el mundo en todo momento, pero no hacer caso a todo el mundo, ¿no?, sino a personas muy concretas y muy específicas, porque si no, si haces caso a todo lo que te dicen, al final pierdes el rumbo, ¿no? Foco. Bueno, pues yo creo que ha quedado muy claro. Muchos aprendizajes muy interesantes, ¿verdad? Muchísimas gracias a los cuatro por acompañarnos en esta segunda tertulia de la serie de 3, porque aún queda una en diciembre, atentos, organizadas por CEN, la Confederación de Empresarios de Navarra, con la colaboración de CEIN y de la UPNA y la financiación del programa Lidera del Servicio Navarro de Empleo. Esperamos haberos dado claves hablando de impulsar la creación de nuevas startups, aprendizajes, valores y formación a través de experiencias impagables que hoy han transmitido y han compartido con nosotros Antonio Cantalapiedra, Javier Fernández, Ana Monreal y Patxi Larumbe. A los amigos de Clubhouse, gracias por acompañarnos. A todos los que nos habéis seguido aquí en este maravilloso hangar del Real Aeroclub de Navarra en el aeropuerto de Noain, gracias también y que os esperamos en la próxima edición. Muy buenas tardes.